Hola, muy buenas. A ver, quería explicaros, haceros este vídeo para explicaros un poco el tema de el tipo de pruebas que podemos realizar en un programa, ¿vale? En las que vamos a entrar en profundidad va a ser con el tema de las pruebas unitarias, que ya os comenté que era lo que iba a entrar para la evaluación y es lo que, lo que tendréis que saber para hacer los ejercicios, ¿vale? Entonces aquí nos dice, hay muchísimas más, ¿eh? Ya os digo que a la hora de desarrollar software hay muchísimos tipos de pruebas, pero aquí hay pues una pequeña selección. El tema de las pruebas unitarias, como ya os hemos comentado en alguna ocasión, es hacer pruebas de códigos, partes de código que un único desarrollador está haciendo. Partes muy pequeñas, que lo único que tiene que evaluar es que esas funciones o esas clases que está desarrollando funcionan de manera independiente al resto del programa. Por eso se llaman unitarias, ¿vale? Porque se testean sin tener en cuenta dónde se van a integrar. Pues si es una función, pues que al introducirle los valores x, dé como resultado el esperado valor y, ¿vale? El tema de... Vale, esto lo hacen normalmente los propios programadores, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Una vez terminado el código, la función o la clase que tienen que desarrollar y haber testeado con las pruebas unitarias que funcionan correctamente, lo que tiene que hacer es la prueba de integración. El mismo programador, normalmente, también tiene acceso al programa general, al que en teoría su pieza de código se va a integrar, y lo que hace es integrarlo y ver que funciona realmente dentro del ecosistema del programa, ¿vale? Esto también lo hace el programador. Tiene que conocer bien su programa y el programa en el que se va a integrar, o sea, su clase y el programa en el que se va a integrar para saber que más o menos pues todo encaja correctamente, ¿vale? Ahora bien, hay un tipo de prueba, que es el funcional, que no lo puede hacer el programador, que lo que evalúa es que aquel trabajo que se ha realizado ya a nivel de código, a nivel de clase o de función, si este programador ha hecho una función, un analista, un verificador, tiene que comprobar que esa función hace lo que el cliente espera que haga, ¿vale? ¿Por qué esto no lo puede hacer el programador? Pues porque el programador a lo mejor, con toda su buena intención, ha hecho una función que hace lo que él creía que tenía que hacer. Imaginaos un factorial. Sabéis que el factorial es la multiplicación de un número por todos sus anteriores, ¿no? Si es un 5, pues el 5 por 4 por 3 por 2. Imaginaos que este pobre programador se confunde y se piensa que el factorial es la suma de un número con todos sus anteriores. Él está seguro de que ha hecho bien el programa y que lo ha probado, ha hecho el test unitario, pero en función de su criterio, que era el de que el factorial se hace en sumas, ¿vale? Se ha equivocado, no pasa nada. Claro, la prueba unitaria esto no va a salir como error, porque los resultados van a ser correctos. En cambio, en las pruebas funcionales, los analistas, que digamos es como el arquitecto del programa, es el que va a evaluar que efectivamente no solo funciona lo que ha hecho este señor, sino que funciona como se le ha pedido que funcione. Que es, por ejemplo, si es el factorial, tiene que ser mediante la multiplicación de los números, no la suma. ¿Vale? Por eso lo tiene que hacer otra persona, que tiene que ser un verificador o un analista. ¿Sí? Entonces aquí en esta hoja veis una cosa que se llama pruebas de sistema. Olvidaros, porque es que una prueba una prueba funcional es un tipo de prueba de sistema, ¿vale? Entonces no sé por qué está aquí, si os fijáis la descripción es exactamente la misma, ¿vale? Nosotros prefiero llamarlo prueba funcional, ¿vale? Que funciona como debería de funcionar en función del requerimiento de los usuarios, ¿vale? Por lo tanto, prueba unitaria, prueba de integración y que lo hace el programador y luego el analista hace la prueba funcional, que todo funcione como debería, ¿vale? Y por último, ya os digo, hay muchísimas más, si os ponéis a buscar en internet encontraréis muchísimas más, pero bueno, el tipo de prueba de aceptación, estas son las básicas. Aceptación quiere decir, ya he hecho el programa, está en una fase de beta o alfa, de testeo, y el usuario final va a evaluar que todo está a su gusto, ¿vale? Esta prueba de aceptación se hace post desarrollo, una vez ya está desarrollado, pero también es importante que se haga también durante los primeros meses de utilización final. Cuando los clientes la están utilizando, bueno, no es que sea importante, es que es obligatoria. Generalmente la mayoría de problemas suelen salir cuando están en el usuario final. Por lo tanto, es importante. ¿Vale? La prueba de aceptación. Entonces,
Cada uno de este tipo de pruebas veréis que tiene un tipo de método para desarrollar, ¿no? El tipo de pruebas unitarias, por ejemplo, se hacen con los métodos de la caja blanca y la caja negra, método funcional, el método de diseño descendiente o ascendente, que se llaman bottom-up o up-bottom. Lo que os voy a explicar ahora es el tema de la caja blanca o caja negra, que de momento esto ya me va a dar para un vídeo largo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto de caja blanca y caja negra? Que ya os dije así en el último día de clase, os lo pasé por encima, ¿vale? En estos documentos que tenéis en el campus os lo explican. Aquí tenéis pruebas unitarias, enfoque estructural de la caja blanca, y en otro archivo tenéis aquí en las pruebas unitarias enfocamiento funcional de las pruebas negras, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? Vale, pues si que yo elija una caja negra o una caja blanca depende del tipo de función que yo voy a testear, ¿de acuerdo? ¿Cuándo utilizamos la caja negra? Vamos a ver la definición. La caja negra es un tipo de testeo en el que me da igual lo que ocurra en el interior o en el interior de las funciones. A mí lo único que me interesa es que dada una entrada, la salida sea la correcta. Me da igual todo lo que ocurre aquí. Me da igual si es recursivo, me da igual si hay librerías, me da igual en qué lenguaje está, me da igual si tiene que hacer consultas a una base de datos, todo esto me da igual. Lo único que me importa es que las salidas correspondan, o sea, que a unas entradas dadas las salidas sean correctas. Punto. ¿De acuerdo? Son, digamos, los más básicos, los más sencillos. Las cajas blancas, por el contrario, podéis deducir que son aquellos testeos en los que es muy importante saber no solo la entrada y la salida, que esté bien, sino también todos los posibles caminos y permutaciones que se pueden suceder dentro de una función, ¿vale? Entonces, ¿cuándo elegimos una y cuándo elegimos otra? Pues muy sencillo. Bueno, no es tan sencillo en realidad. Pero una caja negra la definiremos o elegiremos el método de la caja negra cuando la función no tenga bifurcaciones en función de la entrada dada. Es decir, que me dé igual que yo introduzca un 5 o un 7 o un 8, que lo que va a ocurrir aquí va a ser siempre lo mismo, ¿vale? En cambio, si en función de la entrada que le damos va a tomar un camino o va a tomar otro, pues deberemos de hacer la evaluación de la caja blanca. Os lo voy a explicar con un ejemplo, que seguro que lo entendéis más fácilmente. Volvemos al factorial. Un factorial se calcula de la misma manera, ya sea el número 5, que el número 7, que el número 100. Da igual. Siempre será seguramente un bucle o un recursivo que lo que hace es me pones un 7, pues 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Me metes un 3, pues 3 por 2, por 1. O sea, la metodología no va a cambiar. Independientemente del número que le introduzcas, lo que ocurre aquí siempre es lo mismo. Por lo tanto, no va a haber bifurcaciones, no va a haber caminos alternativos en función del número que se le va a introducir. Por lo tanto, si yo testeo, por ejemplo, un 5, un 50 y un 7 y todo me da correcto, es muy probable que esta función esté bien hecha. Por lo tanto, que el testeo sea superado. Y con la caja negra es suficiente. Pongamos otro ejemplo. Imaginamos que yo tengo una función que va a realizar, no sé, que se le introduce, me lo invento, se le introduce un archivo, ¿vale? Un archivo, y si el archivo tiene extensión txt, muestra el resultado por pantalla. Y si el archivo es extensión JPG, se envía el archivo a un correo electrónico, ¿vale? Imaginad, me lo estoy inventando, ¿eh? Como os podéis suponer, dependiendo de la entrada que recibe esta función, se va a tomar por un camino o por otro. De hecho, creo que puedo hasta escribir. Mira, voy a escribir. Si es un archivo TXT, tomará este camino, y si es un JPG, tomará este camino, ¿vale? Esto tenemos que hacerlo con la caja blanca, ¿vale? Con la caja negra nos quedamos cortos, no podemos saber exactamente, porque si imaginaos que yo hago el testeo y decido hacerlo con 3 TXTs, ¿vale? Y todo me muestra por pantalla. ¿Puedo dar como verificada esta función con ese tipo de testeo? No. Yo tengo que evaluar no solo que funcionan con 3 archivos, sino que funcionan con todos los archivos necesarios para yo testear todas las posibles combinaciones dentro de la función. ¿Sí? Yo creo que con el ejemplo se entiende bastante bien cuándo decidir hacer una caja negra y cuándo decidir hacer una caja blanca, ¿vale? Entonces me diréis,
Bueno, pero Dan, no es del todo correcto porque el factorial, si tú introduces un -5, eso tiene que tratarlo de manera diferente. No es lo mismo tratar los números positivos que los números negativos. Sí y no. O sea, sí que se tratará de manera diferente, pero porque lo tratará como un error. ¿De acuerdo? Un número negativo no es aceptado para hacer un factorial, o hasta donde yo sé, en temas matemáticos. Un -5 no puede ser aceptado. Por lo tanto, no es que vaya a hacer un tratamiento diferente, sino que va a detectar los controles de error. El control de error de las entradas está ya contemplado en los testeos unitarios de caja negra, ¿vale? No es lo mismo la bifurcación que produce un TXT y un JPG que la posible bifurcación que pueda resultar de una entrada errónea, ¿vale? Esto es importante. Entonces, una vez vistas las diferencias, ¿qué tenemos que hacer a la hora de idear los testeos? Porque esto lo que se trata es de idear. O sea, el programa ya te lo damos hecho, el ejercicio ya te daré el programa hecho, y tú tienes que idear. Vale, primero, ¿qué decido? ¿Hacer caja negra o caja blanca? Si decido hacer caja negra, tengo que tener en cuenta una serie de factores. Por ejemplo, clases de equivalencia. Dice, determinar los diferentes tipos de entrada y salida y agruparlos para coger los posibles casos de prueba. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto está muy relacionado, por ejemplo, con el polimorfismo. Sabéis que algunos métodos, un solo método puede funcionar de una manera diferente si le introduces un parámetro que si le introduces dos, ¿no? No es lo mismo, bueno, ahora no voy a pensar en un ejemplo, pero si vosotros tenéis una función que, pues eso, que acepta un único parámetro, pero que puede aceptar dos parámetros, tendréis que tener en cuenta que necesitáis hacer dos tipos de pruebas. Pruebas con un parámetro y pruebas con dos parámetros, para cubrir, digamos, todas las posibilidades. Eh, análisis de valores límite. Valores límites quiere decir que es recomendable siempre, cuando utilizamos números o tablas, coger siempre los extremos, porque es donde suelen fallar las cosas. Por ejemplo, coger el -100, el 0 y el +100 para poder decir el factorial. Pues son números extremos que a lo mejor tienen más posibilidades de fallar que si cogemos el 2 o el 3, que son valores más pequeños. O si tenemos que evaluar un array, coger y evaluar del array la posición 0, la posición del medio y la posición final. Porque en la posición final o en la posición 0 a lo mejor pueden ocurrir algunos errores. ¿Vale? Estudio de errores típicos. Esto es, bueno, muchas veces a lo largo, con la experiencia ya iréis viendo errores que son muy típicos y que a la hora de evaluar los testeos dices, hostia, voy a comprobar que no pase esto, que siempre me pasa. Un ejemplo, algo que seguro que a todos os ha sucedido. Cuando recorréis un array con un for, sabéis que tenéis que poner desde i igual a 0 hasta i menor a la longitud del array, ¿verdad que sí? Si vosotros ponéis desde i igual a 0 hasta i menor o igual a la longitud del array, se va a producir un error de overflow, porque sabéis que la última posición es longitud -1, ¿vale? Porque empieza por el 0. No lo estoy enseñando en la pizarra, pero espero que os lo estéis imaginando. Esto lo habéis tenido que vivir al principio del curso un montón de veces. Que ponéis un for y en vez de poner i menor a longitud del array, poníais i menor o igual y entonces os petaba. Esto es un error típico, muy, muy típico, por lo tanto es importante saberlo. Y también encaja con el análisis de valores límite, porque estamos hablando de la última posición del array. ¿Vale? Manejo de interfaz gráfica, bueno, no lo voy a explicar, no hemos hecho interfaz gráfica, básicamente es evaluar que si nosotros hacemos una interfaz con botones, que funcionan todos los botones y que hagan el comportamiento que tienen que tener. Como nosotros no hemos hecho ninguna interfaz gráfica, pues esto lo pasamos. Y luego los datos aleatorios. Si yo quiero hacer un testeo, puedo hacerlos con unos valores predefinidos por mí, pensándolos. Por ejemplo, voy a hacer el factorial de 3, el 7 y el 10. O puedo crear una función que automáticamente testee números aleatorios. Esto es muy útil porque puedes hacer testeo de 100 números de manera muy rápida sin que tú te tengas que calentar la cabeza, pero solo se puede utilizar en casos muy concretos porque el hacerlo aleatorio te hace perder el control de los resultados. Entonces
solo se puede utilizar en algunos casos muy concretos. Claro, yo puedo hacer el factorial de números aleatorios del 1 al 100, pero ¿cómo sabré que el resultado es el correcto? Si no sé qué número me estás metiendo, ¿vale? Entonces es un poco relativo esto. Y aquí te dice que la ventaja de la caja negra es que te da igual el lenguaje y el paradigma que se utiliza. Paradigma quiere decir, pues eso, si es recursivo, si no es recursivo, si usa librerías, todo esto le da igual. Son más sencillas a la hora de tenerlo en cuenta. Vale. Vale, nada, y aquí dice que las clases de equivalencia, es lo que os decía en el primer punto, que tengáis en cuenta a la hora de testear que se tocan, digamos, todas las posibles entradas, ¿vale? Esto más o menos es lo que os he dicho, resumido, y el ejemplo que os ponen es este. A la hora de definir cuántas es que, ¿sabéis qué pasa? No me gustan clases. Tipos de equivalencia, porque esto se confunde con la clase de programación. Clases no se refiere a las clases, se refiere a tipos de equivalencia. Entonces tú tienes que definir cuántos tipos de equivalencia pueden haber en un testeo. Es que eso de clases me lía. ¿Vale? Entonces, básicamente, aquí hay un ejemplo. Os dice, yo tengo este programa en el que introduciendo un número me dice a qué mes corresponde. Los tipos de equivalencia en este caso serán tres, que serán los números negativos, que serán inválidos, los números del 1 al 12, que serán válidos, y los números superiores a 15, que son inválidos. Los tres posibles casos que se pueden dar. ¿Vale? Fijaos, esto es caja negra. Evidentemente el comportamiento será diferente si es un negativo que si es un número entre 1 y 12. Pero esto no lo podemos ubicar en las cajas blancas, esto lo podemos ubicar únicamente en valores inválidos, en una detección de valores incorrectos para nuestro programa. ¿Vale? Entonces es lo que os pone aquí. Que a la hora de testear, testeéis con los negativos, con los que acepta y con los otro tipo de números no válidos que son los positivos por encima de 12. Tres posibles casos para este programa. ¿Vale? Vosotros tenéis que analizar para cada programa cuáles son sus tipos de equivalencia. ¿Vale? Vale, y ya está. ¿Sí? Entonces, esto es la caja negra, más o menos. Y luego la caja blanca. Esta es un poquito más complicada. Bueno, no del todo. Es básicamente lo mismo, pero aquí los casos de equivalencia se tienen que hacer mediante una fórmula, que ahora os explicaré. Es un poquito más elaborado. Creo que se ha entendido, ¿no? Aquí la caja blanca lo utilizaremos en funciones que la entrada provoque una bifurcación de caminos y por lo tanto tenemos que probar todos los caminos para saber que nuestra función funciona correctamente. Entonces, ¿cómo cubrimos ese control de flujo? ¿Cómo cubrimos todas esas posibilidades? Primero y lo más importante, tenemos que pensar en un camino simple, en el camino más simple posible para realizar esa función. Y aquí es donde entra en juego el tema de la programación modular. Es decir, si vosotros habéis hecho una función que únicamente hace una cosa, esto lo tenéis hecho. Porque será fácil. Por ejemplo, un factorial. Si una función hace el factorial y ya está, ese es su camino simple. El hacer el factorial. Ahora bien, si os habéis venido arriba o no habéis sabido descomponer correctamente las funciones, pues imaginaos si estuviéramos a principio de curso, que esto os pasaba, y hubierais hecho una función increíblemente grande que hace el factorial, lo multiplica por 2, le hace el porcentaje de 0,5 y luego imprime por pantalla y todo eso lo metéis en una megafunción, esto lo vais a tener mucho más difícil porque a la hora de testear, ¿qué testeas? Que el factorial lo haga bien, que haga bien la multiplicación, que haga bien el porcentaje o que haga bien el imprimir por pantalla, ¿vale? Para esto es muy importante la programación modular. Siempre es mejor tener cinco funciones pequeñitas que una gran función grande, ¿vale? Que sí, que a lo mejor luego del factorial tienes que multiplicar porque te lo ha pedido el cliente, pero hazlo en funciones diferentes, porque el testeo te va a resultar más sencillo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto del camino simple, si vosotros hacéis funciones que solo hacen una cosa, lo tendréis ya hecho. Y luego las condiciones. Pues esto es lo que os decía. Por ejemplo, en el ejemplo que os he puesto de los archivos, ¿cuántas condiciones habrán? Dos.
que sean TXT y que sean JPG. Son dos condiciones y hay que tener en cuenta este número. Y luego los bucles. En este caso también serían dos. ¿Vale? ¿Cuántas veces tengo que ejecutar yo este programa? Pues serían dos para evaluar todas las posibles condiciones. Pueden haber más bucles que condiciones si existieran permutaciones. Si por ejemplo dijera si es TXT y empieza por A o si es JPG y empieza por C, ¿vale? Cuando empiezas a ver más permutaciones, los bucles se aumentan exponencialmente, ¿vale? Esto es matemática, ahora lo veremos. Pero si son dos condiciones, es fácil, serán dos bucles. Aquí tenemos un ejemplo. Diferente al que he puesto, esto lo que hace es introduce un array de asignaturas y entonces tiene un tratamiento diferente de si esa asignatura está disponible. A ver, que lo diga bien. Vale, te dice cuántas asignaturas están aprobadas, me parece, o están disponibles para matricularte o algo así. Es decir, que unas asignaturas tendrán un tratamiento determinado y otras asignaturas pues tendrá otro, ¿vale? Este if es el que va a definir el tratamiento que van a tener. Entonces lo que te dice es que cuando te encuentres con este problema, en el que depende del valor introducido, porque aquí te introduce varios valores y uno va a hacer una cosa y otro va a hacer otra, tienes que hacer este diagrama, que yo creo que lo habréis hecho, que es diagramas estos de comportamiento de un programa, y entonces te dice, pues mira, del número de asignaturas, para cada una de esas asignaturas voy a evaluar si está disponible para matricularte, ¿no? Entiendo yo. Entonces, si está disponible, lo que hago es sumar a un contador y volver a la siguiente asignatura. Si no está disponible, pues no sumo el contador. Y voy haciendo todas las asignaturas hasta que sea al final del array y me salgo del programa. ¿Vale? Esta bifurcación es la que me indica que este programa va a tenerse que evaluar con caja negra. ¿Vale? Porque este condicional es sobre la asignatura de entrada, sobre los valores de entrada. Y nada, simplemente aquí lo que te dice es que una vez haces este diagrama, tienes que sacar lo que a mí me encanta, la complejidad ciclomática, que es simplemente el número de testeos que tienes que hacer para poder evaluar todas las posibles combinaciones. Esto es un ejemplo muy, muy fácil, en realidad, porque solo hay o asignaturas posibles o no posibles. Y entonces te dice que la complejidad ciclomática es igual al número de ramas menos el número de nodos más 2. Número de ramas es esto. A ver, mira, tengo el lápiz, lo voy a utilizar. Esto es una rama, esto es otra rama, esto es otra rama, esto es otra rama, otra y otra. Que en total es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ramas. Y nodos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 menos 7 más 2. En teoría, si he contado bien. 8 menos 7 más 2. Es igual que la complejidad ciclomática es 3. Esto de la complejidad ciclomática es muy similar a los tipos de equivalencia. Los tipos de equivalencia. Aquí teníamos 3 que eran cogiendo valores tope, los negativos, los positivos muy grandes y los válidos. Pues aquí lo que lo hace es mediante una fórmula. Complejidad ciclomática es 3. Por lo tanto, tienen que haber 3 posibles combinaciones para evaluar que efectivamente esa función hace todo lo que tiene que hacer y de manera correcta, todas las permutaciones posibles. Y estos son los caminos posibles. Que una asignatura esté disponible, que una asignatura no esté disponible y que el usuario haya introducido una asignatura vacía. Esto, que no hayan asignaturas y que automáticamente se salga del programa. ¿Vale? Son las 3 posibles combinaciones. ¿Vale? Entonces, a la hora de hacer el test unitario, tú tienes que evaluar, tienes que forzar la máquina para introducirle una asignatura que sea true, una asignatura que sea false y un array vacío. ¿Por qué 3? Porque es lo que te ha salido con la complejidad ciclomática. Entonces, a ver, es más difícil porque tienes que hacer este diagrama. O sea, a ti te dan este código, tienes que poder sacar esto, pero una vez tienes el diagrama, este número te sale automáticamente.
ramas menos nodos más 2. ¿Vale? Y luego ya simplemente tienes que pensar, bueno, te da una pista, te dice que es el número 3, entonces ya tienes que pensar, vale, pues qué 3 serían. Que la entrada sea vacía, que la entrada sea con una asignatura true y que una entrada sea una asignatura false. ¿Vale? Aquí está simplificado. Yo haría, por ejemplo, que uno de los caminos sean asignatura true, false, false, true. Porque al fin y al cabo es un array. Entonces es importante saber que me hace todas las posiciones del array y no ha habido un problema de overflow o algo así. Pero bueno. No sé si. Bueno, básicamente esto ya está. Caja negra y caja blanca. Eh, Supongo que vais a tener dudas, ¿vale? Yo lo entiendo. Los ejercicios. Los ejercicios que os he mandado, que es estos de aquí, ¿vale? Son dos códigos que os he adjuntado en la entrega, que es el año bisiesto y la búsqueda recursiva de un archivo. Entonces, analizando el código me vais a tener que decir de cada uno de los ejercicios qué tipo de testeo vais a hacer, si caja negra o caja blanca y justificarlo, el por qué. Y entonces, luego definir si es de la caja negra, decir qué rangos vais a utilizar como máximos y mínimos, digamos los topes, y decir cuántas clases de equivalencia vais a utilizar, ¿vale? Y desarrollarlas con el JUnit. Y si es caja negra, me tenéis que hacer este diagrama y decirme la complejidad ciclomática, ¿vale? El diagrama lo podéis hacer en boli, me lo podéis hacer como queráis, ¿vale? ¿Y qué más os pido aquí? ¿Vale? La complejidad ciclomática, pantallazo de los resultados de vuestro test, es decir, un pantallazo de ha pasado o no ha pasado, del código que yo os he dado, ¿vale? A lo mejor en el código hay errores o a lo mejor el código va perfecto, vosotros me lo tenéis que decir, vosotros sois los analistas, yo soy el programador, entonces me tenéis que decir, he hecho el testeo, lo he pensado porque tiene que ser este para evaluar todas las posibles combinaciones, lo he pasado y me ha salido error, o me ha salido todo verde, o lo que sea, ¿vale? Me tenéis que hacer un pantallazo y decirme si existe algún error, decirme dónde está el error y solucionarlo, ¿vale? Y ya está. Vale, sé que me he columpiado con los ejercicios y el vídeo porque es un poco tarde, pero os recomiendo que os pongáis con ello y el lunes o martes, si queréis, lo hacemos en clase o hacemos algún, lo vamos haciendo juntos, ¿vale? Porque sé que esto un poco solos es un poco complicado. Y ya está, pues venga, que aproveche, vaya bien el fin de. Hasta luego.